al Centro de Innovación de BBVA, a esta sesión con Stanislao Bachrach, autor de Ágilmente, y que yo creo que tiene una propuesta francamente sugerente. Hagamos que merezca la pena estar aquí dentro hoy, fuera de esa tarde primaveral que nos ha regalado Madrid. Venga, gracias a todos y bienvenidos. ¿Estamos? Bueno, gracias Nacho por la invitación. Vamos a estar juntos 1 hora y media. Arrancamos. ¿Bien? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Como ven, saben mi acento rápidamente, soy de Argentina. He venido a Europa por 2 grandes motivos, los 2 muy importantes, tanto uno como el otro. El primero es que estuve trabajando en la Comunidad Europea en Bruselas la semana pasada, estoy de consultor ahí en temas de innovación. Y el segundo, vengo a presentar a España mi libro, que tengo la suerte y la felicidad de que en Argentina ha sido un éxito muy grande. Es el libro más vendido en mi país desde que salió en septiembre, que se llama Ágilmente. Así que bueno, esas son las 2 cosas que me trajeron aquí. Soy biólogo molecular, durante 10 años trabajando en hospitales, en Francia 5 años y en Harvard otros 5 años, y siempre con pacientes con enfermedades muy crueles como el SIDA y la distrofia muscular de Duchenne, siempre mirando cositas chiquititas como hacemos los biólogos moleculares, y muy interesado en la neurociencia, pero aplicado al mundo de los enfermos o de los pacientes. Y en el 2007 hice un vuelco muy grande en mi vida y empecé a trabajar, volví a mi país, a Argentina, y empecé a trabajar con personas, con impacientes, que somos nosotros, no pacientes, sino impacientes, personas de empresas, de organizaciones. Y lo que dije fue tan sencillo como, si conozco un montón de herramientas que se pueden usar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿por qué no usarla para mejorar la calidad de vida de las personas normales? A eso me dedico, soy profesor full time en una escuela de negocios en Buenos Aires, y después soy consultor de muchísimas organizaciones, la gran mayoría con fines de lucro, algunas sin fines de lucro, en temas de innovación y en temas de cambio, desde siempre y únicamente una mirada de la neurociencia. No es una mirada perfecta, no es una mirada única, no es la mejor mirada, es la mirada que yo conozco más. Y bueno, hoy voy a tratar de convencerlos de algunas cosas que aprendimos del cerebro. Le he ofrecido a Nacho un montón de temas a los que me dedico, y él eligió uno que me parece súper interesante para el común de las personas, que es cómo utilizar mejor nuestro cerebro, ¿no? Cómo hacerlo más eficiente. Y verán que muchas cosas de las que hacen ustedes en el día a día, quizás las hacen como hay que hacerlas o como el cerebro les gusta, y otras van a decir, wow, hago todo al revés. Quizás sea un momento de cambiar algunas cosas. Entonces, la idea es contarles cómo hacemos para focalizar mejor en mi trabajo y ser más eficiente. Y voy a hablar al mismo tiempo, pero dividir en 2 grandes cosas que hacemos todos los días en el trabajo. Una es resolver problemas. Todo el tiempo estamos tratando de resolver problemas, algunos más complicados que otros, algunos comunes, otros más nuevos, y tomar decisiones eficientes, ¿no? Tratar de equivocarnos lo menos posible y de tomar buenas decisiones. Vamos a arrancar entonces con el primer mito sobre el cerebro. Hay un mito que recorre el mundo, que es: no usamos todo nuestro cerebro. Y eso es mentira. Usamos todo nuestro cerebro. Sin embargo, este es el número mágico que no se lo van a olvidar, les aseguro, nunca más en sus vidas a partir de este momento, que es el 2%. Solo podemos utilizar el 2% de nuestro cerebro al mismo tiempo. Es decir, que si estamos haciendo un montón de actividades que requieren concentración, toma de decisiones, etcétera, y después queremos hacer otras, o tenemos emociones, etcétera, etcétera, cualquier cosa que quieras iluminar tu cerebro, si el 2% ya está ocupado, no lo vas a poder hacer. La única forma de hacerla es apagando alguna de las otras actividades que están consumiendo ese 2%. Es un número muy importante, es interesantísimo verlo por resonancia magnética nuclear cuando uno está estresado y tiene muchos proyectos y muchos problemas y muchas actividades. Lo que está pasando es que no queda más espacio en una parte del cerebro muy particular que ahora nos vamos a referir, ¿no? Entonces, después vamos a ver cómo hacer para mejorar eso. Una de las formas más comunes de describir al cerebro, los científicos y los seres humanos en general nos encanta describir cosas, definir, separar, es cómo es nuestro cerebro según la evolución de la humanidad o la evolución de la Tierra, del planeta. Crean en Dios o no, o sea, yo creo en Darwin, en la teoría de Darwin de que venimos del mono, no importa, no vamos a discutir eso ahora, pero los monos vienen, obviamente son mamíferos, y los mamíferos vienen de los reptiles, y después hubo peces, y antes el Big Bang y todas esas cosas, pero en algún momento en la Tierra apareció un cocodrilo,
Y por eso se lo llama el cerebro reptiliano. Y este cerebro reptiliano, que está hace 500 millones de años en la Tierra, es un cerebro que nosotros tenemos adentro nuestro, exactamente idéntico al de un cocodrilo. Y es el cerebro que se ocupa principalmente en nuestra vida del instinto. Refugiarnos cuando hace frío, abrigarnos, comer, irnos a dormir, reproducirnos, cuando tenemos miedo, salir corriendo, etc. Ese es el cerebro reptiliano. Después, hace 200 millones de años, les dije 500, 200 millones de años aparecieron los mamíferos. Y como funciona la evolución, no es que el cerebro del reptil desapareció y apareció uno nuevo. El mamífero se subió arriba del reptiliano, y eso es el que lo conocemos como el cerebro límbico, o el cerebro emocional, que es el mismo que tiene un gato en la casa o un perro en la casa de ustedes. Y hace 100.000 años apareció el córtex. Fíjense la edad, 500 millones, 200 millones, 100.000 años. Somos muy nuevitos en el planeta. Y el neocórtex, o el córtex, es el que, como ustedes saben, nos hace humanos. La razón, el lenguaje, la lógica, el análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las preguntas que la neurociencia ya se contesta con muchísima claridad, y que la voy a preguntar, pero no la voy a contestar, y sobre el final la contestamos, es ¿cuál de estos tres cerebros toma más decisiones en nuestro día? ¿Cuál usamos más? Lo dejamos ahí. Bien, me voy a meter en el mundo laboral. Y claramente en el mundo laboral, cualquiera de los tres cerebros que sea, después vamos a ver cuál, muchos ya lo saben, uno de los cerebros que más usamos en el trabajo, obviamente, es la razón. Muchas de las decisiones que tomamos son racionales. Necesitamos comparar cosas, pesar cosas, decidir con la razón. Entonces, a partir de ahora, hasta casi lo último, voy a hablar de este pedacito de nuestro cerebro y ahora les voy a decir quién se ocupa de nuestra razón en el trabajo. Fíjense, hay un pedazo del cerebro que está justo debajo de la frente, que es chiquitito, muy chiquitito, después voy a decir cuán chiquitito es, que se llama el córtex prefrontal. Y el córtex prefrontal, además de hacer un montón de cosas, para la charla de hoy, hace estas 5. Número 1, gracias al córtex prefrontal comprendemos las cosas. Por ejemplo, los que me están escuchando y están entendiendo lo que digo, lo hacen gracias al córtex prefrontal. 2, mientras me escuchan, están memorizando algunas de las cosas que les conté. Por ejemplo, se acuerdan del 2%, las cosas que les guste, que les interese, que quieran contar, que se quieran llevar, que en general es el 5 al 7% de toda la charla, es lo que se van a acordar, van memorizándola en el córtex prefrontal, es como se llama la memoria de trabajo, es una memoria de corto plazo. Mientras me escuchan y memorizan ciertas cosas, algunas conscientes, algunas dicen, uy, me quiero acordar de esto, y otras no se dan cuenta, pero las están memorizando, están recordando otras. Por ejemplo, uy, una vez tuve un amigo argentino, me hace acordar del acento, uy, este pelado está medio loco, me hacen, etc. Todo el tiempo vienen recuerdos, me escuchan, memorizan, recuerdan. 3, todo al mismo tiempo. Número 4, lo que la gente sabe muy poco, inhiben cosas. ¿Cómo me pueden prestar atención y escuchar y comprender si están pensando en la noche de mañana, en el partido del Real Madrid, si están pensando en la fiesta? Para poder prestar atención y comprender algo tienen que inhibir. Esta es la actividad más cara de todo el cerebro, la que más gasta energía, y vamos a ver que ustedes están todo el tiempo haciendo estas cosas. Y por último, comprenden, memorizan, recuerdan, inhiben para comprender, y lo último de último es toman decisiones. Dado que comprendí esto, y me acuerdo del otro, y guardo esta información, bueno, voy a hacer esto. Esto es una oportunidad, voy a escuchar, voy a llamar, etc. Esas 5 cosas hace el córtex prefrontal: comprender, memorizar, recordar, inhibir y decidir. Y si mezclamos estas 5 cosas, es el pedacito del cerebro que nos permite ponernos objetivos, planificar, controlar impulsos, resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahora vamos a hablar solo del córtex prefrontal. Es el pedazo del cerebro que ustedes usan en el trabajo para tomar decisiones racionales. Muy importante pedacito del cerebro, justo bajo la frente. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que me digan cuántas letras del abecedario en mayúscula y en imprenta solo tienen líneas rectas, como la A y la E, y cuántas tienen al menos una línea curva. Quiero que empiecen a pensar cómo resolverían este problema. ¿Cómo lo resolverías? ¿Cuál es la única forma de resolverlo? Bueno, no, todo el abecedario. Todo. ¿Cómo es una selección? ¿Cuál es la única forma de resolver este problema? Pasar letra a letra. No existe otra forma. Nadie puede mirar el abecedario
y decir, estas van aquí, estas van aquí. Tienes que ir A para un lado, B para el otro, C para el otro, D para el otro, E para un lado, etcétera. ¿Se entiende? Ustedes tienen que poner toda la atención en este ejercicio. No pueden hacer esto y pensar en la mamá, o en carne, o en comida, o en la noche. No pueden. Tienen que dedicarse solo a ir letra por letra. Y es el ejercicio más sencillo de explicar, y les va a sorprender, es que no existe el multitasking en el cerebro. El cerebro no puede hacer más de una cosa a la vez, de manera eficiente, y yo sé que ustedes están diciendo cómo puede ser si yo me la paso haciendo 4 o 5 por día al mismo tiempo, y ahora les voy a decir cómo puede ser. Pero el cerebro es serial. El cerebro, el córtex prefrontal, ese que necesitamos, es nuestra conciencia, nuestra razón, nuestra toma de decisiones racionales, trabaja de forma serial, de a una cosa por vez. Y ahora voy a explicarles por qué, sin embargo, ustedes se la pasan haciendo muchas a la vez. Para que hacer esto, tienen que, como ya les dije, prestar atención. A, B, no pueden estar pensando en nada que no sea eso, tienen que tener mucha atención. Y la atención es sinónimo, en química, de gastar energía. Tienen que consumir su oxígeno, su comida, etcétera, etcétera. Entonces vamos a meternos en estos dos mundos un ratito, con respecto al córtex prefrontal, que es el tomador de decisiones racionales en el trabajo. La atención sobra en el día. Falta. No tenemos mucha atención, es un recurso limitado. Estamos haciendo muchas cosas, no hay tiempo para todo. Entonces la atención es, estoy con mi cliente, me contesto los mails, llegó mi jefe, me mandaron un WhatsApp, vuelvo al cliente, sigo contestando el mail, me olvidé, vuelvo, me quiero tomar un café. Así vivimos todo el tiempo. Así vivimos todo el tiempo. Entonces hay poca atención y la usamos muy mal. Cuando uno está, según esta mímica que hice, acá, allá, acá, y tengo que contestar al mail, y mi jefe me pidió esto para ayer, etcétera, etcétera, lo que está haciendo el cerebro a nivel químico es fabricando noradrenalina y cortisol. Y eso es igual a estrés. Mucho. Del mentiroso. Es mentira que estás estresado. Afuera. Adentro estás estresado. Porque vos te generaste esta situación solo. O tu jefe o tu trabajo te la generó y vos te la dejaste generar. Es lo que se llama en neurociencia el estado de alerta permanente. Todo el tiempo en alerta por si pasa algo. En general, las cosas que suceden en el trabajo son muy importantes, pero ninguna es grave, o muy pocas son graves. En ese estado de alerta permanente, no voy a exagerar con lo que voy a decir, el cerebro cree que se va a morir. Y todo pasa a ser grave. Y nada es importante, todo es grave. ¿Se entiende la diferencia entre importante y grave, no? Grave es, si no lo resuelvo ya, se destruye o no funciona. Es decir, cuando uno está que hay que salir corriendo y resolver esto y lo otro, es porque el cerebro le está diciendo, si no lo haces te vas a morir. Y no estoy exagerando, es de vida o muerte para el cerebro. Para el cerebro, claramente no nos vamos a morir. Otra forma de llamarlo es la carga alostática, que es esa cantidad de hormonas que están en el cerebro y después empiezan a circular por la sangre, ¿no? Que están diciendo que todo es una amenaza. El mail, el cliente, el jefe, el WhatsApp, el texto, todo es amenaza y hay que resolverlo rápido si no nos morimos. Así vivimos. No digo que está mal, porque bastante eficientes somos viviendo así. Lo que les digo es que podemos ser más eficientes y podemos vivir mucho mejor. Va a depender de cada uno es inteligente y va a saber qué de lo que le voy a contar puede aplicar a su trabajo y otras cosas me va a decir, y yo no puedo hacer esto en mi trabajo. Entonces esta carga alostática genera esta situación de crisis, es una crisis artificial. Una mujer CEO de IBM lo definió como atención continua parcial. Estás muy atento, pero parcialmente viendo si pasa otra cosa. A ver, estoy en el mail, pero estoy viendo a ver si llega mi jefe o si entra un cliente. Eso genera mucho estrés, eso genera estrés del de verdad, el químico. Entonces, cuando uno está todo el tiempo conectado, parece que es mucho más productivo, pero en ciencia, en laboratorios, en universidades y hace 30 años en empresas, hay, y ahora voy a hacer un chiste, nada más que 30 años de evidencias que esto es mentira. Estar todo el tiempo conectado no te hace más productivo. Te cansa más, te estresa más. Parece que sos más productivo porque, claro, llegaste a tu casa y hiciste 10 cosas al mismo tiempo. Y te va bien y sos exitoso. Pero uno, si no lo hiciese así, se cansaría menos, se equivocaría menos y tardaría menos en hacer las cosas. Hoy hay ejemplos en empresas donde dividen, sobre todo en Finlandia o en Suecia, dividen al público en dos, ¿no? Y ustedes trabajen como siempre y ustedes escuchen esto y lo hacen así. Y en 2 meses se ven los resultados.
gente más productiva, gente menos cansada y fundamentalmente gente más motivada. Porque dice, wow, ahora entiendo, ahora puedo más. ¿Se entiende? Es contra intuitivo lo que digo, porque vivimos así. Hay que probar, y si no, no me crean. O sea, si no prueban, no tienen que creerme. Entonces acá les dijo, esto se llama la interferencia de la tarea dual, es hacer más de dos cosas al mismo tiempo. Se observa, mismo en resonancia magnética nuclear, cómo uno va prendiendo y apagando el cerebro. Cuando le dije que no puede hacer multitasking, ¿se acuerdan? Y ustedes me dicen, ¿cómo? Si yo puedo estar manejando, mandando un texto, pensando en el trabajo. Bueno, cuando el cerebro está usando una misma parte, por ejemplo, el córtex prefrontal, para charlar con tu jefe, atender al cliente y contestar el mail, todo yendo así, el cerebro no lo está haciendo al mismo tiempo. Parece que está al mismo tiempo, porque uno hace esto en milisegundos. Pero si uno se mete con un resonador o con una tomografía computada, lo que ve es, estoy hablando con mi jefe, entra el cliente, apago a mi jefe, prendo al cliente, escucho al cliente, apago al cliente, voy al mail, prendo el mail, apago el mail, prendo a mi jefe, apago al jefe. Esa cosa histérica que estoy haciendo es lo que hace el cerebro. ¿Qué termina pasando? Lo que me acaba de pasar, cansancio. La única razón por la que llegamos cansados a casa a la tarde-noche, es lo que estoy diciendo. Es ponerse en muchas actividades al mismo tiempo en el córtex prefrontal. Obviamente que si la actividad es una actividad que hacemos de memoria, que no requiere mucho pensamiento, la podemos hacer al mismo tiempo y no hay ningún problema. Pero cuando son dos actividades que requieren pensar, concentrarse, usar la razón, ahí es cuando nos cansamos y nos equivocamos más seguido. Según los países nórdicos nos equivocamos el doble y tardamos hasta 3 veces más en resolver los problemas, solo por vivir así. Hacemos experimentos. Eso entonces en cuanto a la atención. Utilizamos mal la atención. En cuanto a la energía, al ser un área muy nueva, a diferencia de los autos, que cuanto más nuevos menos consumen, el cerebro es al revés. Cuanto más nuevo es, más consume, porque no tiene años suficientes en la Tierra para haber aprendido a ahorrar energía. Entonces el córtex prefrontal, que es este que usamos histéricamente en 34 cosas al mismo tiempo, que es el que más usamos en el trabajo para tomar decisiones, consume mucha energía. Y por eso también estamos cansados, porque la energía es así alta a la mañana cuando nos despertamos, si dormimos bien y desayunamos bien, está así, a tope, y a medida que va pasando el día, va bajando, y llegamos a la tarde súper cansados. Hay un montón de empresas, por ejemplo, no sé cómo será aquí en BBVA, pero las reuniones están prohibidas después de las 4 de la tarde. ¿Para qué? Si ya estás mucho más cansado, vas a tomar peores decisiones a las 4 de la tarde que a las 10 de la mañana. Salvo un porcentaje de la población mundial, el 30%, que duerme distinto. El 70% es el de 9 a 5 o de 8 a 6, ¿no? Los horarios laborales. Hay un 10% que prefiere levantarse a las 6 de la mañana y trabajar a las 7, 8 y irse a su casa a las 3, porque su reloj biológico es distinto. Y hay un 20% que preferiría venir a trabajar a las 11 de la mañana. ¿Qué hicieron las empresas más innovadoras? Vení cuando quieras. Si vos sos más eficiente a las 11 de la mañana, vení a las 11. Obviamente no te vas a ir a las 4, te vas a ir un poco más tarde. Pero ese 30% puede hacer lo que quiere, ¿no? Eso es algo también para pensar. Bien, una forma bien sencilla de pensar al córtex prefrontal, bien visual, es imaginarse que son como músculos. Un músculo, uno lo trabaja, se cansa. Si no descansás, no puedes seguir. O se empezás a seguir mal. Cansado, te dormís, perdés la memoria, te olvidás de las cosas. Y sobre todo llegas a tu casa muy cansado, de mal humor, etc. Una de las cosas que más impacto tiene en los ejecutivos de esta charla que cuento ahora es esto que le voy a contar ahora. Es, en vez de dividir tu día en qué tengo que hacer mañana, mails, reuniones, proyectos, establecer objetivos, mi equipo, etc., en vez de que venga como venga el día, administrar el día según el tipo de actividad, cuánta energía gastás. La típica es llegar a la mañana, levantarle el ordenador o encender el ordenador, chequeas los mails, ¿no? Pasa eso, y alguna gente está 15, 20, 30, 40 minutos solo chequeando los mails, no contestando. Me escribió este, me escribió el otro, deleteo, esto no me sirve, esto lo miro más tarde, este es importante, bueno, me lo guardo, ¿no? Esa actividad consume poca energía, porque no hay mucho razonamiento, ¿no? Uno sabe quién sí, quién no. Pero, ¿qué pasa? La pila llegó así a la mañana, ya llegaban las 9 o las 9:20 y ya estás bajo, porque hiciste eso a la mañana. Después se preparan las reuniones. Con quien tengo, mira las agendas, llama por teléfono, empieza a ir a las reuniones, eso consume un poco más. Entonces, actividad de poca energía,
actividad de media energía, y después a las 3, a las 4, cuando se sacó los mails, se sacó las reuniones, se sienta en su oficina y dice, bueno, y ahora me voy a poner a trabajar. Ese es el error más grave que hacen los ejecutivos. Porque cuando se sientan a trabajar ya están cansados. Y no se lo aperciben, no se dan cuenta. Solo cambiando al revés lo que acabo de contar es llegar a la mañana y ponerse a trabajar en lo importante, en lo que requiere muchísima electricidad o energía, hace un cambio abismal en la eficiencia del trabajo. En vez de sacarte de encima lo que no te importa, lo que no te interesa, lo que es poco, para trabajar más tranquilo a la tarde, estás haciendo todo mal según cómo funciona el cerebro. Es mejor llegar a la mañana, poner un cartelito, avisar que vas a estar 1 hora cerrado con tu computadora o lo que sea, y ahí es donde tenés que gastar la mayor cantidad de energía, porque ahí es donde la tenés más alta. O después de un buen almuerzo, con caminata, con oxígeno, o después de una actividad física. Es decir, temprano a la mañana después de dormir, o si ustedes van a hacer caminar 40 minutos, dan una vuelta, respiran, ahí también vuelve a subir un poco la energía, comen, ¿no? De eso se trata. Entonces acá está nivel 1, borrar los mails, nivel 2, concertar reuniones, nivel 3, escribir un discurso, cansa mucho más, y en general hacemos esto, ¿no? Primero borramos, después concertamos, después escribimos, y les estoy proponiendo que en la medida que ustedes saben si pueden o no hacerlo, depende de sus trabajos, o de su actividad, o de su estudio, tratar de probar al revés. Prueban 3 o 4 días, y es un cambio muy importante que van a sentir inmediatamente en la eficiencia y en el no cansancio. Entonces empezar el día con lo que consume más energía. Entonces, de la perspectiva del cerebro, atacamos al revés el día. Bueno, entonces requiere mucha atención, gasta mucha energía, entonces requiere mucha energía, y por eso cuando usamos mucho la razón o la conciencia en el trabajo, estamos rápidamente agotados. Consejos fáciles, 3, para poder usarlo lo mejor posible. 1, lo que acabo de decir. Diagrama tu día de acuerdo al tipo de actividad que tenés que hacer. En vez de diagramarlo como te cante o como te guste o lo que no te gusta primero, al revés, pensá, bueno, ¿qué es lo que más me lleva energía? Esto, bueno, eso va temprano. O después de un buen almuerzo. 2, esto parece una pavada, pero mucha gente lo prueba y no se lo saca nunca más. Y yo soy uno de esos omnipotentes que decía, ¿esto para qué? Que es escribir lo que tenés que hacer. Y no guardarlo en la cabeza permanentemente. Les dije que una de las 5 actividades del córtex prefrontal era recordar. Entonces, si vos estás en el día recordando lo que tengo que hacer después, recordando lo que tengo que hacer después, recordando lo que tengo que hacer mañana, recordando la reunión del miércoles, etcétera, ¿qué estás haciendo? Estás gastando un montón de electricidad que la puedes usar para tomar decisiones y comprender situaciones. ¿Se acuerdan? Eran de las 5 cosas. No las recuerdes, ponedlas en un papel, o en el ordenador, o en el BlackBerry, donde quieras, pero sacátelas de la cabeza. Por más de que tengas buena memoria, etcétera, es algo que después uno empieza y no lo deja nunca más. Entonces, cuando las escribís, las sacás de la cabeza. Y por último, algo muy, muy conocido es utilizar lo más que puedas todo lo que tiene que ver con lo visual, en discursos, en comunicaciones que no se pueden poner fotos, dibujos, etcétera. Lo visual está relacionado con las metáforas y con las historias. Si vos querés cansar poco a tu gente y vos estar menos cansado, en momentos de comunicaciones importantes, una buena historia con buenas imágenes es mucho más eficiente que etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O metáforas, ¿no? Las empresas encuentran las metáforas en hacia dónde vamos, qué queremos ser, cómo somos como compañía. Encontrar una metáfora, las metáforas tienen mucha imagen y las imágenes son mucho más eficientes que las palabras, tienen mucha más contenido e información que las palabras. Bien, entonces los 3 consejos. ¿Cuáles son las 3 actividades en el trabajo que más consumen energía de todas? Es decir, estas 3 hay que hacerlas siempre o bien descansado o después de un buen recreo, un break deportivo o de actividad física. La primera es priorizar. Cuando uno prioriza su semana o su mes, si es que lo hacen, hace estas 5 cosas al mismo tiempo. Tiene 10 proyectos, o 5 proyectos, o 2 proyectos, y por cada uno de esos proyectos tiene que pasar por estas 5 cosas. Comprenderlos, tomar decisiones, recordar, memorizar, ¿no? Y las va separando. Bueno, esto tengo que resolverlo sí o sí hoy, esto lo puedo dejar para hace 2 días, etc. Cuando uno hace esta actividad de priorizar, se cansa mucho. Entonces el lema es priorizar, priorizar. Lo primero que uno tiene que hacer es priorizar. Vuelta, ejemplos en empresas en Finlandia mucho, sobre empleados que priorizan versus empleados que no priorizan. Esto al mes y medio, 2 meses, o sea, a las 8 semanas, se ven los cambios en la gente, en productividad y en cansancio. Solo por el hecho de priorizar los lunes a la mañana. Y ahora les voy a decir cuántas cosas uno puede tener por semana para ser eficiente. Van a ver que en general tenemos muchas más
de las que el cerebro lo permite. La segunda actividad que cansa mucho o usa mucha energía en el córtex prefrontal es recordar cosas lejanas. ¿Qué comieron la semana pasada? No se van a acordar, es difícil. Algunos ni se acuerdan que comieron ayer o hoy al mediodía, porque cuanto más lejano esté, más difícil. Entonces, cuando uno quiere recordar cosas del trabajo, ¿te acordás cuando fuimos a esa reunión en Dinamarca hace un año que vino el CEO? Bueno, cuando uno se junta para hablar de cosas que requiere traer información del pasado, uno se va a cansar muchísimo. Entonces, de vuelta, una actividad hacerla temprano o después de un buen break. Y lo último es el establecimiento de los objetivos. Cuando uno establece objetivos, ¿qué hace? Mira al futuro, como hacemos acá en BBVA Innovation. Están mirando al futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? El futuro no existe. Y como bien dijo Nacho hace un rato, hay que crearlo, lo están creando ustedes. Cuando ustedes están creando un futuro, como pensando cuál sería el objetivo, eso requiere de muchísima electricidad y muchísima energía. Entonces, sentarse con un equipo a pensar el futuro, el año que viene o cómo queremos ser dentro de 6 meses, requiere de mucha energía. Priorizar cosas lejanas y pensar el futuro son las 3 actividades que más cansan al cerebro. Entonces, ya les dije, si no es a la mañana, es muy bueno hacerlo después de una actividad, un deporte, un buen break, es un buen momento. Y si una mañana o una tarde han tomado una decisión muy importante laboral, que requirió de mucho pensamiento, de comparar, por ejemplo, echar a una persona, o contratar a alguien, o animarse con un proyecto, si hacen eso a las 3 de la tarde, no tomen ninguna decisión más ese día, porque baja muchísimo la energía. Cada vez que ustedes toman una decisión importante, tienen menos energía para tomar otra decisión eficiente. Bien, ¿vamos bien? Atención, energía. Lo último, espacio. ¿Cuánto entra en el córtex prefrontal? Y cuando digo entra, me estoy hablando literalmente. Cantidad de neuronitas y de conexiones. Me gusta pensar el córtex prefrontal como este escenario, por ejemplo. Es decir, puede haber un Estanislao, 2, 3, 4, puede haber por ahí 30. Pero si ponemos un 31, uno se va a tener que caer. Y eso es lo que hacemos en el trabajo. Ponemos demasiados proyectos adentro de un área del cerebro que es muy pequeña. ¿Y qué causa eso? Estrés. Empezar a olvidarse de las cosas, empezar a no estar seguro y empezar a tomar malas decisiones. De cuán grande es el córtex prefrontal, es súper importante en nuestra vida, pero cuán grande es, si representase un metro cúbico, si el córtex prefrontal fuese una cosa así, en el cerebro, todo el resto del cerebro representaría una galaxia de grande, para que se imaginen lo pequeño que es con respecto a todo el resto de nuestro cerebro. Lo usamos mucho, es muy importante para nuestras decisiones laborales, pero es pequeño. Entonces los científicos lo que estudian es, ¿y qué puedo meter ahí adentro de manera eficiente, sin que se empiecen a empujar, ¿no?, los proyectos o los problemas? Y acá la ciencia hizo al revés. En vez de investigar el cerebro, primero investigó ejecutivos de empresas muy exitosos. Y empezó a ver qué tenían en común en estos ejecutivos y encontraron algo bastante sencillo de encontrar, el hecho de poder manipular mucha información compleja al mismo tiempo. Y cuando trataron de investigar cómo lo hacían, la respuesta era esta. Simplificaban la información. Es decir, tengo 10 proyectos complejos, con clientes, con operadores, con muchas cosas complicadas, y las personas te lo decían en una frase de 6 palabras. No hay nada más lindo para mí que ustedes se vayan hoy. Este es mi proyecto laboral. Piénsenlo cómo lo describirían en 6 palabras. Y les permito 7 como máximo. ¿Cómo puedo decir, no? Aportar mejores bienes sociales a la comunidad. Estoy inventando así el momento. ¿Cómo me puedo desafiar a todos los proyectos que tengo de mi cabeza, simplificarlos lo más que pueda? Y uno de los ejemplos que más me gusta de esto, conocen esta película seguramente, no sé si se llamó aquí Alien en España, cuando la persona que escribió Alien fue a Hollywood a venderla, a que la gente la financie, entró ahí a los productores y le dijeron, bueno, cuéntanos de qué se trata la película. Y dijo estas palabras: tiburón en el espacio. No sé si algún ochentoso vio la película esta, Tiburón. Entonces, es una imagen. Dijo, alguien es como tiburón, pero en el espacio. Y se fue. Esa fue toda la descripción de la película. A eso llamo yo simplificar. Es una tarea súper linda para desafiarse. Bonita para desafiarse uno mismo. ¿Cómo puedo simplificar todas las cosas que hago en el día a día? ¿Cuántas cosas puedo tener en el cerebro? Y obviamente un cerebro muy eficiente
que no va a ser el caso de ni mío ni de ustedes, es una. Si tiene una es muy eficiente porque de lo único que se preocupa en ese día es de esa sola. Si tiene dos, el cerebro sabe bastante bien, derecha, izquierda, blanco, negro, lo he hecho, no lo he hecho, etc. Hoy la ciencia dice que hasta 4 estamos ok. Ya un quinto actor en el escenario empieza a hacer ruido con los otros. Es decir, cuando tenemos más de 5 proyectos en la semana, estamos empezando a perder eficiencia, a equivocarnos más, a cansarnos más. Entonces, lo que hacen las empresas es, gente, yo quiero que tengan 4 urgencias por semana. Y el resto del tiempo que puedan, hacen las cosas importantes. Primero hay que resolver las urgencias, que serían las prioridades, o los proyectos más importantes y urgentes del momento. Cuando ven que se van poniendo 6, 7 urgencias, 8 urgencias, es donde empieza la gente a ser menos eficiente. Entonces 4 es como un número medio mágico en este sentido. Otra forma es, tengo que tomar una decisión y tengo 15 posibilidades, o 8 formas de tomar esta decisión. Antes de tomar cualquier decisión, tratar de convertir esas 8 en 4, bajarlas, empezar a juntar posibles decisiones, ¿no? Es quedarse con 4 posibilidades. Si hay 2, mejor, ¿no? Pero 4, hasta ahí, somos más eficientes que si tuviésemos más. Bien, temazo, temón, como decimos en mi país, ¿no? Mismo las chicas lo están demostrando ahora. Las distracciones son extremadamente difíciles de combatir y hay 2 explicaciones neurocientíficas. No lean todo eso, si quieren sí, pero no hace falta. En muchos estudios, sobre todo en empresas de Estados Unidos, dicen que por año hacemos este gesto. Miren, yo estoy hablando con ustedes, estoy con un cliente y digo, disculpe un segundo. Uy, me escribió Nacho. Sí, ese gesto, o sea, este gesto, mirar si me escribió alguien y apoyarlo. No contestar, no leer el mail, mirar. Si sumamos todas las veces por año que hacemos esto, llegamos a 66 horas más o menos por año, ¿no? Son más de 2 días que estamos haciendo. Me escribió Carlos, me escribió Nacho, después le contesto. ¿Por qué el cerebro hace eso? Hay 2 grandes explicaciones neurocientíficas. Número 1, se llama la promesa del placer. Ese mail puede estar buenísimo. O me puedo haber ganado algo, o puede ser una recompensa. Y aunque tengamos 1000 mails seguidos sin ninguna cosa feliz, a la 1001 el cerebro piensa que va a ser feliz. Si los últimos 500 mails fueron terribles en mi vida, el cerebro sigue pensando que el 501 va a ser algo bueno. Entonces, las personas que son adictas a algo o que tienen tendencias adictivas, esto es mucho más pronunciado que las que no las tienen, ¿no? De manera genética o historia de su vida, etc. ¿Y qué pasa? Que empiezan a hacer hasta convulsiones, ¿no? Y no soportan no tener el celular arriba, encima. No digo que está mal o está bien, digo que es como funciona. Estoy tratando de desculpabilizarlos. No es culpa de ustedes, que son tontos. Es el cerebro que se activa el sistema de recompensa, fabrica dopamina y te grita al oído, por favor, fíjate si te escribió un mail. No es una persona, es el cerebro que lo hace. ¿Se entiende? Número 2, el cerebro ama distraerse. Es lo que más le gusta en la vida. Y esto es una distracción. Yo estoy en una actividad que me consume mucha energía, porque estoy hablando con todos ustedes, no me quiero equivocar, quiero decir las cosas bien, tengo que recordar cosas científicas, etc. Y si me entra un mail y hago esto, descansé. Y el cerebro busca descansar permanentemente. Entonces, cuando ustedes van con el móvil en el bolsillo y les suena un mensaje, 2 cosas. Una, el cerebro ama ir a ver para descansar. Y 2, el cerebro cree que va a ser feliz lo que va a pasar. Y estoy hablando mucho del cerebro. ¿Cuál es la diferencia con la mente? El cerebro es el hardware, el cerebro son las neuronas, el cerebro no conoce el largo plazo. El cerebro conoce vivir o morir, sufrir o placer. Y el cerebro todo el tiempo está minimizando sufrir, maximizando el placer. No sabe que hay un mañana. El que sabe que hay un mañana es la mente. Nuestros pensamientos que pueden decir, no voy a chequear. Estoy hablando acá, quedó mal si chequeo mi mail, ¿no? Él me puede hablar y decir. ¿Se entiende la diferencia? El cerebro es como la Argentina, es cortoplacista. Por eso nos va siempre tan mal. Siempre pensando en mañana y no en pasado mañana. Y la mente es la que puede frenar y decir, bueno, no vale la pena comerme la torta hoy, no vale la pena chequear el mail, es mejor estar concentrado, me conviene, voy a estar más descansado, etcétera, etcétera. Entonces, esta desculpabilización que estoy haciendo, no son ustedes, es vuestro cerebro
ya es algo interesante, porque ustedes están conscientes ahora que cada vez que tengan esta actitud de querer chequear todo, ¿no? Ustedes pueden frenarla, pero el cerebro no los va a ayudar, tienen que ser ustedes con la mente, con los pensamientos, que lo logren. Entonces, estas distracciones, como les dije, el cerebro busca distraerse. En empresas en Estados Unidos suman 2 horas por día en horario laboral, sin contar el lunch ni el coffee break. Se suman 2 horas por día que la gente no está trabajando porque está distraída. O minutos que tarda en refocalizar, porque yo estoy hablando con mi jefe, vino un cliente, ahora voy, atiendo al cliente, después vuelvo, no, cuesta volver. Todas esas sumas de distracciones suman 2 horas, es mucho 2 horas. Son estudios estadísticos promedio, no quiere decir que en todos lados pasen 2 horas, pero son números importantes. Distracciones son frustrantes porque te olvidas de tus ideas, qué estabas diciendo, ¿no? Son cansadoras porque se acuerdan que las distracciones es apagar, prender el cliente, apagar el cliente, prender el jefe. Eso cuesta mucha energía y cansancio. Y la única forma de gestionarlas hoy, según la neurociencia, es todo lo que ustedes saben intuitivamente. Tenés que apagar todo. Si vos tenés la compu o el ordenador, el móvil, tu cliente, tu jefe, es muy difícil no distraerse por las 2 cosas que les dije. El cerebro quiere distraerse para descansar y el cerebro cree que en la búsqueda de esa distracción va a sentir felicidad. ¿Se entendió? Es muy importante. Eso es como un blanco y negro. Una vez que uno entiende eso, se empiezan a fabricar las personas que pueden, y siempre se puede más de lo que uno cree, espacios de no distracción. Yo no puedo estar sin mi móvil todo el día, pero sí puedo estar sin mi móvil de 10:30 a 11. Y desde 10:30 a 11 me siento con el ordenador y hago mi trabajo fuerte. O cuando entro a charlar con mi jefe, dejo el móvil en mi oficina o lo apago. ¿No? Quizá con el jefe lo hacen, pero con el colega no lo hacen. Bueno, ¿por qué? El colega lo mismo. ¿No? O cuando estoy con el cliente no le atiendo el teléfono en la cara, sino que estoy con el cliente 100%. Esas cosas que a corto plazo son difíciles porque no estamos acostumbrados, en general, probablemente ustedes lo hacen, después pagan muchísimo en la relación con tu jefe, con tu colega, con el cliente y en tu cansancio. ¿Se entendió? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en la universidad, hasta hace unos años dirigía una carrera, tenía 400 alumnos y los alumnos golpeaban la puerta o abrían todo el tiempo porque piden cosas, quieren cosas, etcétera, etcétera. Un día puse un cartel como en los hoteles, no molestar, ¿no? Como no pasar, y los alumnos se enojaron porque era mala onda, se llama en mi país, como, uy, qué mal, ¿por qué no nos quieren? Entonces decidí, ¿saben qué? De 1 a 3 no estoy. Si no, no puedo trabajar nunca, todo el tiempo distracciones. Y yo lo siento si tú piensas que yo soy una mala onda, pero necesito estar 2 horas tranquilo con mis proyectos. Y a las 3:05 pueden venir todos los que quieran. Y muchas empresas incorporaron eso a las universidades, lo que llaman las office hours. Los jefes estamos disponibles de 2 a 3 de la tarde todos los miércoles y jueves. Obviamente, en el resto de la semana puedes encontrarme, mandarme un mail, cogerme del brazo, encontrarme en el ascensor, pero tú sabes que, ya estoy hablando en español, tú sabes que los miércoles y jueves de 14 a 15 yo estoy para ti, sentado en mi oficina, sin ordenador y sin celular, sin móvil, solo así esperando que vengas. ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa? La primera semana está lleno de empleados, porque quieren hablar con el jefe, a la segunda semana no va nadie, porque la gente no quiere hablar con el jefe, la gente quiere saber que el jefe está disponible para uno. Es un gran cambio. Le doy ejemplos. Entonces ya le dije que distraerse es muy tentador. Último tema sobre el córtex prefrontal. ¿Cómo hace para trabajar bien, para ser bien eficiente? Depende fundamentalmente de 2 cosas. La primera ya la dijimos. Si te distraes, no funciona bien, porque estás aprendiendo, apagando, y empezás a equivocarte y a cansarte. Entonces tenés que alejarte lo mayor posible de las distracciones para que funcione bien. Y lo número 2, también creo que es una de las cosas más importantes que los jefes escuchan. A algunos jefes no les gusta lo que voy a decir y se enojan conmigo y lo siento mucho. Pero otros jefes que son un poco más abiertos, yo diría hasta inteligentes, dicen, claro, ahora entiendo muchas cosas. ¿Qué es? Los cerebros, la razón, el análisis en un trabajo, todos los cerebros son diferentes. Y el ser diferente significa que el cerebro de tu jefe, que es muy eficiente y es muy exitoso y llegó hasta ahí porque trabajó muy bien y porque se lo merece, no necesariamente es parecido al tuyo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que trabajar de una manera distinta a tu jefe. El jefe, bueno, inteligente, que quiere a su gente que la gente crezca y que la gente lidere, tiene tendencia natural, y yo lo he hecho muchos años, a decir, mira, yo soy exitoso, tienes que trabajar como yo, tienes que hacerlo así, porque yo llegué, entonces ¿por qué no vas a llegar tú? Y ese es el error más grave que hacen los jefes. Porque ponerle la presión, la tensión,
la forma de trabajo de uno es un error porque todos somos distintos. Y ahora les voy a decir cómo se hace esta cosa, por qué somos distintos. En una investigación que hice en las empresas que trabajo en Argentina, una investigación muy poco científica, muy manual, le preguntaba a los jefes a quién preferían del equipo. ¿Quién es el mejor de tu equipo? Y todos sabían, este. O casualidad, el 100% de los que eligieron eran las personas que tenían los cerebros más parecidos. Claro, este es el mejor porque trabaja como yo y hace como yo. Entonces yo creo que es el mejor. ¿Se entiende? Estoy diciendo algo importante, de descubridor. ¿Qué es ser diferente? Un córtex prefrontal, ¿se acuerdan? Comprender, recordar, memorizar, inhibir y tomar decisiones. Eficiente depende fundamentalmente de dos neurotransmisores, noradrenalina y dopamina. Ahora cuento. Entonces, este punto rojo de acá arriba sería un desempeño eficiente. Y lo que les estoy queriendo decir es que esta curva es estrés, pero estrés positivo. Nadie puede trabajar sin cierto estrés. No tener estrés está tirado así, en la cama. ¿No? Es esto, aquí. Aquí estás haciendo nada. Aquí estás muy, muy estresado. Estás trabajando muy mal. Y aquí es cuando mejor trabajas, ¿no? Cierto nivel de estrés. Este nivel de tensión, de actividad, de estrés cerebral, depende de la concentración de dopamina y de la concentración de noradrenalina. Ahora los explico los dos. Y esas concentraciones son las que todos nosotros tenemos un poco diferentes. Entonces, si yo soy el jefe de una persona que su curva ideal de trabajo es así, o sea que su punto rojo está aquí, el estrés que necesita para trabajar esta persona es mucho menor que el mío. Entonces, si yo quiero que esta persona trabaje como yo, la voy a destruir. Le voy a matar de estrés. ¿Se entiende? Porque yo estoy poniendo este estrés y este estrés ella está súper estresada. Ahora, si alguien que trabaja para mí, la curva está aquí, si trabaja como yo se va a aburrir. Necesita más presión. Y, o casualidad, no creo ya en las casualidades, yo tengo un equipo de dos chicos, de dos personas, dos chicos más, uno está aquí y el otro está aquí. Entonces yo sé que a Nano tengo que pedir las cosas a último momento. Él necesita ese estrés de la noche anterior para ser eficiente. Pero sé que a Gustavo se lo tengo que pedir una semana antes, porque si no se la pido una semana antes, no llega y se pone mal y se equivoca. Un buen jefe para mí es aquel que conoce a su gente y sabe cómo pedir las cosas. Obviamente, si tienes 30 reportes directos es muy difícil. Pero si tienes 5, 6, 4, 7, uno puede conocer estas curvas. Lo que tiene de divertido la neurociencia hoy, sabemos perfectamente que la dopamina, los niveles de dopamina están relacionados con cuánto te interese tu trabajo. Las personas que no les interesa nada su trabajo, acá están perdidos. Es muy difícil trabajar eficientemente cuando no te interesa tu trabajo. Eso está claro. Y la noradrenalina depende de tu alerta. Si vos tú estás mirando internet, surfeando, estás cero alerta en el trabajo, tampoco vas a ser eficiente. Lo que la neurociencia sabe hoy es cómo aumentar, sin el uso de drogas prohibidas, cómo aumentar tus niveles de dopamina y de noradrenalina sentado en tu escritorio, solo pensando algo. Fácil. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, entonces a bajo nivel de estas dos cosas te aburrís, a altos niveles te estresás, ¿no? Las curvas. Entonces, alterar los niveles químicamente con técnicas mentales. ¿Cuál? Estoy en mi trabajo y tengo poco interés en lo que estoy haciendo. Tengo poca dopamina. ¿Qué hago? Una actividad que me interese. Obviamente no me puedo ir a remar al río 2 horas. Estoy en la oficina, ¿está bien? Pero sí puedo ir a comprar una revista 5 minutos al kiosco de barcos, que me encanta. O puedo mirar un video en YouTube de alguien que me divierte o que me gusta. El humor es elevador de la dopamina. Entonces, a momentos de desinterés, a todos nos pasa en distintos momentos del día o de la semana, buscar una actividad pequeña que se pueda, que corresponda en el trabajo, que me eleve el interés, ¿no? Y ahí me elevó la dopamina. Facilísimo. Cuando es con la noradrenalina, los boxeadores son los mejores ejemplos. Un boxeador necesita estar muy alerta, ¿no? Muy alerta todo el tiempo para que no le peguen. Entonces, cuentan que cuando van subiendo al ring, lo que piensan es, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Entonces, ¿qué pasa? La noradrenalina sube, porque está muy alerta porque se va a morir. Obviamente no quiero que en el trabajo piensen que se van a morir, pero ustedes pueden pensar, uy, si no entrego esto mañana
me van a, no sé, se van a enojar conmigo, o qué bueno terminar esto mañana porque el sábado me voy al campo, no sé, como alertarse ustedes solo con los pensamientos sube el nivel de noradrenalina. ¿Ven? Bien. Esto es lo que acaba de decir. El humor también sube la dopamina. Contarle a alguien su proyecto en voz alta sube la dopamina. Uno está desinteresado y hace un esfuerzo y dice, ¿sabes qué? Voy a un colega, a un amigo, a la máquina de café y le cuento lo que estoy haciendo. Solo el hecho de hacer eso ya te sube la dopamina y vuelve el interés. Fáciles de hacer y con muy buenos resultados. Pero en general nosotros no estamos aburridos. En general estamos súper estresados. Estamos en la otra punta de la curva. ¿Cómo hacer para disminuir la dopamina o la noradrenalina? Bien, ¿se acuerdan del 2%, de la regla del 2%? Cuando están con muchos proyectos y estresados, es porque tienen el 2,01, para exagerarlo, está ahí. Acá el trabajo, el proyecto, el cliente, no puedo más, tengo que... Entonces, ¿qué hacer? Ir a encender otras áreas del cerebro, grandes áreas del cerebro, porque les dije, como no se puede encender más del 2%, si yo tengo el 2% acá y enciendo aquí, esto se tiene que apagar, si no lo puedo encender. ¿Se acuerdan? Es como una bombilla de 60 watts. Y el deporte es exactamente eso. Cuando uno hace deporte, el solo hecho de caminar 30, 40 minutos por día, cuando uno camina, por más que parezca una actividad muy fácil, necesita el córtex motor encendido, el que permite que vaya paso a paso. Ese córtex motor es más grande que el córtex prefrontal. Entonces, cuando uno hace deporte, se siente mejor, se siente más relajado. ¿Por qué? Porque apagó sus problemas durante un rato. Cuando uno escucha música, enciende el córtex auditivo. Y el córtex auditivo es muy grande. No escuchar música a todo volumen en la oficina y molestar a los demás, pero si uno se pone 10 minutos o 15 los auriculares, se pone obviamente música que le guste, ¿no? Y en vez de escuchar música dice, bueno, me voy a concentrar a escuchar los bajos, o a escuchar la letra, o a escuchar el platillo de la batería, empieza a activarse el córtex auditivo porque están haciendo esfuerzo ahí y se apaga lo otro. Entonces disminuye la dopamina, la noradrenalina y se vuelve un poco para atrás, se desestresa uno. No resuelve los conflictos, se desestresa. Y cuando uno está más desestresado, tiene más capacidad ahora para resolver los conflictos. Porque es muy difícil resolver todos tus problemas y proyectos cuando no hay espacio, porque hay demasiados proyectos. ¿Bien? Esto es lo que acabo de decir. Entonces esto es muy individual, varía en personas, hay personas que pueden tener la curvita esa muy parecida. Esto es lo que le contaba, que los jefes en general tienden a decir, es la mejor persona de mi equipo, porque trabaja parecido a él. Cuando uno focaliza mucho en el problema, y el problema, y el problema, y el problema, se pone más ansioso. Cuanto más ansioso se pone, menos ideas uno tiene, ¿no? La ansiedad y el estrés está relacionado con la no aparición de ideas nuevas. Entonces, en los momentos de mucha focalización en un problema, no hay nada mejor que decir, muchachos, se terminó acá, vámonos a casa, o a caminar, mañana o seguimos a la tarde. Esas reuniones típicas que los jefes dicen, no nos vamos de acá hasta que no resolvamos la situación. Hay altas chances de que esa situación se resuelva mal. Entonces la gente me dice, no, nosotros lo hacemos y lo resolvemos bien. Y yo les contesto, sí, puede ser, pero la podría resolver mejor. Un cerebro que encuentra una forma ok en su vida es un cerebro que deja de buscar una forma mejor para su vida. Porque el cerebro está ok, ¿para qué buscar más? Ya está, tiene su placer, su poco riesgo, ¿no? Entonces lo que yo estoy contando o tratando de invitarlos es a que prueben que puede haber formas mejores que ok. Entonces salir a caminar, relajarse, meditar, jugar, cada uno hace lo que quiere, recrearse del problema te pone más contento, más tranquilo, y cuanto más contento, tranquilo, feliz, disfrutando estás, más ideas aparecen. Por más de que no estés en el trabajo, puedes estar en tu coche o jugando a cualquier deporte y te empiezan a aparecer más ideas. Bien, entonces tocamos el tema del córtex prefrontal. Déjenme pasar la última parte de la charla a otro lugar. La pregunta es esta, que les decía al principio. ¿Quién toma más decisiones en nuestra vida? ¿La razón, la emoción o el instinto? En el trabajo, en un día a día clásico, donde uno toma muchas decisiones, ¿quién creen ustedes que toma más decisiones? El límbico es la emoción, el neocórtex es la razón y el reptiliano es el instinto. Error. Las emociones. El 95% de las decisiones que tomamos todos los días son emocionales.
No, no puede ser. ¿En el trabajo? Sí, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? No, porque cuando yo decidí comprar esta máquina nueva, comparé los precios y miré las marcas y me informé. Eso es lo que concluiste después de haber tomado la decisión de comprarla. La frase es: la razón justifica y concluye, la emoción actúa. ¿Cómo sabemos hoy desde la ciencia eso? Por resonancia magnética nuclear. Te sentás ahí y le mostrás 5 máquinas de lavar, le mostrás 5 universidades para tus hijos, le mostrás 5 vestidos, le mostrás 5 pares de zapatos, y cuando elige, la decisión fue emocional. Es súper difícil de creer lo que digo, no me tienen que creer, yo les cuento lo que sabe la neurociencia, pero si sí creen en la inteligencia emocional y si sí creen en la relación con las personas para ser mejor líder o más eficiente, es esto lo que estoy diciendo. Cuanto más conozco mis emociones, son grandes tomadores de decisión en mi vida, mejor me relaciono con los demás y mejor líder puedo ser. Ahora, el gran porcentaje de estas decisiones que salen de la emoción son absolutamente inconscientes. Es decir, lo que pasa acá. No puede ser. Yo de esto es razón, yo soy un tipo que piensa. No es así. No te das cuenta. Cuanto más conoces tus emociones, más empezás a entender esto. Entonces, ¿qué está de moda hoy? ¿El IQ, la inteligencia racional, o el IQ, la inteligencia emocional? Claramente, los grandes líderes tienen una gran inteligencia emocional y hacia ahí van. Rápidamente y fácil, ¿cómo funcionan las emociones? Acá estás en el medio. Las emociones hacen solamente 2 cosas. Uy, un pedazo de torta. Me va a gustar, voy a ser feliz. Entonces, ¿qué hago? Me acerco al pedazo de torta. Uy, mi jefe me va a gritar. Es una amenaza. ¿Qué hago? Me alejo. Las emociones son las que nos hacen movernos. Hacia un lado, hacia el otro, voy, encaro una situación, entablo una relación, empiezo a hablar, me distancio. Todo el tiempo está sensando eso la emoción. Si viene un poco de riesgo, se aleja. Si cree que hay un poco de placer, se acerca. ¿Está bien? Bien, fíjense cómo funciona, qué mala suerte tenemos los humanos, que después les puedo explicar si quieren por qué somos así. Que pasa lo siguiente, fíjense, entra tu jefe, un colega, un amigo, cualquiera, y te dice: se logró una venta, lo cual te pone muy contento. Entonces, uno puede medir por 3 o 4 distintos aparatos cuán contento te puso. En el cerebro, cuánto se iluminó tu cerebro. Y lo que pasa en general es esto: muy poquito contento, este es el eje de qué placer que sentís, o sea, poquito placer, y a la hora y media se te fue. Uy, qué bueno la venta, te felicito, bien, nos van a dar el bono, pum, ya está. Volvés a ser el mismo de antes. Ahora, ¿qué pasa si esta misma persona entra y te dice esto? ¿Qué te pusiste? Te queda mal esa ropa. Eso, no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de un comentario que te hace mal a gente más que a otra. Lo que se ve en resonancia magnética nuclear es esto. Es decir, no solo es mucho más intensa la emoción negativa que la positiva, sino que dura mucho tiempo más. A esta persona te la cruzás dentro de una semana y te vuelve a pasar esto, solo por cruzártela, porque te hizo este comentario. Lo que los brasileros llaman, no sé si conocen un poco la cultura brasilera, tristeza no tem fin, felicidad y sí. La tristeza no termina nunca y la felicidad es cortita. Y esto es así. Y esto es así. ¿Qué quiere decir? Yo les dije que el 2%. ¿Y acá qué está pasando? Uy, acá hay 0,9%, 0,8%, 1%. ¿Qué quiere decir? Que si está encendida esta emoción negativa, está apagado el córtex prefrontal, que es lo que necesito para trabajar. Entonces, cuanto más activo la emoción, más desactivo la razón. Cuanto más activo la emoción, más desactivo mi razón. Cuanto peor estoy emocionalmente en mi vida, porque me divorcié, porque me peleé con mi jefe, porque mis hijos no me quieren, porque choqué el carro, lo que quieran, voy a trabajar peor. Ahora, ¿qué pasa si estoy contento porque el Real gana mañana 4-0, digamos? ¿Está bien? Dura poco, entonces no me afecta mucho el trabajo. Ahora, la super euforia, estar muy contento, muy excitado por algo que pasó, sí afecta. ¿Quién no le ha pasado que por una overconfidence, estar muy confiado, sí, se golpea? Eso es porque la emoción positiva no los hizo pensar. En general pasa poco, y en general esto pasa mucho. Que es, lo negativo nos afecta mucho más. Te estoy volviendo loco, ¿no? Porque sube y bajo. Perdóname.
Bien, entonces, cuanto más emoción negativa, peor decisión racional. Y ahí viene el famoso, para mejorar las decisiones que tomás en el trabajo, mejor tenés que manejar tus emociones, porque vos tenés una gran tristeza, una gran depresión, una gran enojo, una gran ira, un gran estrés, una gran tensión, una gran desilusión, una gran frustración, todo eso que nos pasa en el trabajo, cuanto más gran es, peor trabajamos. Y de ahí viene la famosa inteligencia emocional. Aprender, no se puede controlar las emociones, pero se pueden manejar, ¿no? Darte cuenta, pensar, y no voy a hablarles de todas las técnicas, pero sí les puedo contar algunas. Entonces, esto es lo que uno ve de las personas en el trabajo, cómo se comportan, cómo llega, cómo viene, cómo está vestido, cómo trata al cliente, cómo me contestó, el mail que escribió. Uno ve el comportamiento de la gente en general, en la vida, pero hablamos del trabajo, y de acuerdo a cómo uno se comporta, ¿qué pasa? Obtiene resultados. Si viene un cliente y yo lo trato mal, como me pasó ayer, ¿a quién le contaba? Me pasó ayer en un bar aquí, te trata mal, y esa persona que te trata mal, si sigue tratando mal a los clientes, no creo que tenga buenos resultados, a la larga. Te va a afectar tu comportamiento. Lo que la neurociencia estudia es lo que pasa debajo, que es tus emociones y tus pensamientos afectan cómo te comportes. La forma que vos pensás y cómo te sentís afecta cómo te comportás. Y exagerarlo es bueno para verlo. Si yo estoy muy triste porque pasó algo con mi hijo, ¿no? Entonces me hago la cabeza y pienso, uy, ahora voy a tener que llamar, bueno, toco madera, no, justo di el ejemplo peor, pero pasa, no sé, me separo de mi mujer, que es menos peor, pero también será peor. Estoy mal, bueno, todo eso que yo estoy mal, este círculo vicioso negativo, va a afectar mi día a día laboral. Si es un día no pasa nada, si es una semana no pasa nada, pero le voy a mostrar que hay gente que vive así, en ese círculo negativo, ¿no? Y obtiene siempre más resultados. Entonces, se llama el modelo del iceberg justamente, no voy a moverme por él, porque es poco lo que vemos de la gente, un 5, un 10%. En general, la mayor parte de una persona es lo que piensa, lo que siente. No es lo que piensa, es cómo piensa, cómo siente. Bien. ¿También? ¿Para minutos más? Sí. ¿Quién o qué parte del cerebro se ocupa de cómo nos sentimos? Eso es otra cosa fascinante del mundo de la neurociencia. Hoy sabemos cuáles son las áreas del cerebro que deciden, de acuerdo a lo que nos esté pasando, lo que ahí llamamos el tono emocional. Un poquito gris, estoy medio deprimido, triste, angustiado, estresado, un poquito rosa, celeste, estoy... ¿Quién decide? Se llama el sistema límbico profundo, no importa, son pedacitos del sistema límbico, ahí están las estructuras, no es parte de la charla, pero bueno, ahí las tienen, parte del tálamo, hipotálamo, etc. Si nosotros ese sistema no existiese, no podríamos nos levantaríamos de la cama y no hacíamos así. Es decir, no es suficiente la razón, ¿no?, para hacer las cosas bien o mal. Necesitamos deseos, necesitamos emociones, necesitamos pasiones para ir hacia los lugares y movernos. Entonces, la razón del trabajo que tomamos decisiones está buena, pero necesita del deseo y de la emoción para movilizarnos y ir hacia esas cosas, ¿no? Entonces, este sistema límbico profundo le da el tono positivo cuando estamos bien o negativo cuando estamos mal. Si está muy prendido, si este sistema en resonancia magnética lo vemos muy iluminado, al revés de lo que se les ocurre, estamos mal. Cuando están muy encendidos, cuando estamos mal, cuando estamos grises. Y cuando está más tranquilo, más apagadito, ¿no? Acá está, el hiperactivo se apodera de la negatividad. Cuando está más, como había dicho acá, perdón, cuando está menos activo, somos más positivos. Entonces, fundamentalmente, hace muchas cosas este área del cerebro, o estas áreas del cerebro, pero establece ese tono emocional de la mente. Entonces, si está muy prendido, emociones negativas, ¿no?, me siento mal, y cuando me siento mal en general pienso algo malo. Uy, no, y ahora que me separé, ¿cómo vamos a hacer con los chicos? Y eso empieza a haber un círculo vicioso. Y empiezo a pensar lo peor, y cada vez me siento peor, y se empieza a superactivar este sistema, y todo empieza a funcionar negativamente, ¿y qué afecta? Mi desempeño. Esto puede ser un día de tu vida, esto puede ser una semana, esto puede ser un mal momento, este puede ser un momento de crisis, pero si vos no salís de acá, Rajoy no te va a sacar de acá. Solamente te puedes sacar vos, solamente. Ni tu jefe, ni el BBVA, vos. Vos tenés que salir, decidir de acá. Y claro, cuando levantás la cabeza decís, no, pero acá hay una crisis, hay un paro, todo. Y no lo podés controlar, eso. Vos podés controlar otras cosas. ¿Qué pensás? ¿Y cómo te sentís? Estas son herramientas muy peligrosas. Hay gente que vive toda su vida así.
Gente que se queja, gente que le va mal, gente que nada le viene bien, gente que no puede progresar en su vida, que no puede desarrollarse porque está en ese círculo, y ahora les voy a contar algunas formas de romper con eso, obviamente. Entonces, el neurólogo Daniel Amen, que es una persona que admiro mucho, describe a estos pensamientos negativos que tiene, que si uno tiene 1, 2, 3 no pasa nada, ¿no? La cosa es cuando uno tiene 1000 por día, le describe las hormigas, ants, por automatic negative thoughts, en inglés. Y da una imagen muy visual, hablando de lo visual como importante. Si vas a un picnic y se te sube una hormiga, ¿no? Un pensamiento negativo, te suben 3 hormigas, te suben 50 hormigas, lo vas a pasar mal en tu picnic. Entonces el problema, todos tenemos ants. La cosa es cuántos. Si son personas que tienen 4, 5, 6 hormigas por jornada laboral, no pasa nada, pero si tienen 50, 500 hormigas, lo van a pasar mal, porque van a tener esos pensamientos, eso va a causar una emoción muy negativa, y esas dos cosas juntas hacen que tu performance o tu comportamiento sea malo. Entonces, estas hormigas, ¿no?, pueden arruinar tu vida, tu carrera, tus familias, ¿no?, tu relación con tus amigos, y es lo famoso que nosotros conocemos como aquel amigo, a veces somos nosotros, que siempre está negativo, piensa mal. Y le voy a contar que hay 7 u 8 tipos de hormigas muy peligrosas. La clásica número 1 es la gente que piensa, nunca me va a llamar, nunca voy a obtener esa posición, nunca voy a salir de la crisis, o siempre me reta, siempre se fija en mí, siempre me llama la atención a mí. Esos se llaman pensamientos siempre o nunca, o hormigas siempre o nunca. Y les quiero decir algo, es mentira, no es siempre o nunca, no existe. Lo único que es siempre o nunca es la muerte, o tu mamá, que es tu mamá para siempre, ni siquiera tu papá, porque no sabes, a menos que lo hagas un ADN, la mamá es seguro, pero el papá no se sabe. Entonces, uno tiende a hablar así, y 1, 2, 3, 4 veces por día no pasa nada, pero hay gente que está todo el tiempo. Siempre, nunca nadie me llama, nunca lograré... ¿no? Entonces, la forma fácil de matar a la hormiga, de pisar a la hormiga, primero es darse cuenta, que no es fácil. No, yo no soy terapeuta, pero mucha gente que está muy mal con esto tiene que pedir ayuda. Pero hay gente normal o más o menos sana como nosotros que dice, pará, yo soy bastante así. Entonces, la idea es concientizar que cada vez que digas la palabra siempre o digas nunca, apretar el freno de mano, así, frenar, para. No es verdad, siempre no. Muy seguido últimamente, pero no siempre. ¿Se entiende? Es muy distinto. Y ahí pisaste la hormiga. Bien, acabo de decir. Otra hormiga es focalizar en lo negativo. Gente que dice que ve solo lo malo de las situaciones. Uy, no, este pelado va a quedarse 2 horas más hablando, y la lluvia, y qué mal día para venir. Solo ve lo negativo, ¿no? Y no puede sacar nada positivo de las situaciones. Esa pasa de mucha gente así. Tercera hormiga, pronosticadores del futuro, ¿no? Los que dicen que el futuro va a ser muy negro y muy malo, como generalmente los taxistas de todo el mundo, ¿no? Todo va a ser malo, todo va a ser gris, todo va a andar peor. Hay gente que es así, es una hormiga muy peligrosa. Gente que lee la mente o que cree leer la mente, ¿no? Dice, no, este seguro que está así porque no le gustó que me venga vestido acá, o mi mujer me miró raro porque seguro que está pensando que yo... ¿Qué sabes? O sea, ¿no? Tendemos a creer entender lo que piensa el otro, pero muchas veces nos equivocamos, ¿no? No es fácil, no se puede leer la mente. Una quinta hormiga es pensar con los sentimientos. Esto pasa mucho en el trabajo. Pensar con los sentimientos, ¿qué significa? Es, yo estoy mal, me siento mal, y entonces va a pasar lo peor. Cuando muchas veces en el trabajo las sensaciones negativas son por experiencias del pasado. Algo me pasó algún día que la reunión, no sé, me descompuse o me mareé, y cada vez que voy a una reunión con la misma persona me siento mal, porque viene del pasado. Entonces, cuando uno se siente mal en el ambiente laboral por algo que no puede describir bien, me siento incómodo, o me da miedo, o estoy estresado, lo mejor es como frenar y decir, bueno, ¿habrá algo en ¿esto es real o es del pasado? No es fácil, mucha gente necesita acompañamiento para darse cuenta de estas cosas, ¿no? Bien, golpe de culpa, las personas que usan mucho tengo que, debo, es obligatorio hacer esto, que muchas veces no es cierto, porque uno termina haciendo un montón de cosas que no quería hacer, o no haciendo cosas que sí quería hacer, ¿no? Esto pasa muchas veces por el deseo de los padres, ¿no? Tengo que hacer esto porque mi papá me quiere, que etcétera. Entonces la idea es como reemplazar el tengo o el debo por quiero, o es parte de mí, o me es útil. Etiquetar a otra persona, poner etiqueta a la gente, este es un arrogante, este no trabaja, ¿no? Eso es muy también terrible porque muchas veces no es así. También etiquetarse a uno mismo. Personalizar todo lo que pasa por mí.
seguro que está así porque no me quiere a mí, está de mal humor porque yo no hice algo ayer, cuando en realidad uno dice, no, por ahí está de mal humor, por otra cosa, no sos todo vos. Y el más venenoso y el más peligroso es el culpar al otro, que es lo que más usamos los humanos. Culpa del otro, si me hubiese dicho, no sabía qué, tenía que él, el otro, y es el peor porque cuando uno culpa al otro se desresponsabiliza de todo, se convierte en víctima, y cuando uno es víctima no puede cambiar ninguna situación. Culpar al otro es pasividad, no puedo hacer nada, fue él. Es muy peligroso, ocurre mucho en las parejas, pero también ocurre mucho en el mundo laboral, es el más peligroso. Esto no hubiese sucedido así, ¿cómo ibas a ver? Es tu culpa porque... ¿no? Y en ese momento hay que frenar y ver si realmente también hay un poco de responsabilidad. Entonces cada uno lo reconoce y los tiene que matar. Últimos 3 slides, que vamos a hacer preguntas. Entonces, dado estos conocimientos que tenemos sobre los pensamientos negativos, las emociones negativas, cómo afectan mi comportamiento, mi desempeño laboral, una de las preguntas que se hace en la neurociencia, que por cuestión de tiempo no voy a ahondar, pero les voy a dar 2 mini consejos que sirven mucho en las empresas. ¿Cómo hago para regular mis emociones? Ya que me dijiste que son muy importantes para mi desempeño, ¿cómo las regulo? Porque no las puedo controlar. Bueno, una forma de regularlas es ir a terapia, hacer coaching, hacer psicoanálisis, hacer lo que quieran. Pueden ir a charlar con el cura, pueden ir a hablar con... A mí no me interesa cómo, si les sirve. A mí me sirve estar más tranquilo cuando hablo con mi novio. Bueno, buenísimo. A mí me sirve, yo bajo un cambio, como decimos, estoy más sedado o menos angustiado o menos enojado cuando hablo con mi cura o con mi rabino o con mi madre. No tiene que ser una, es la que a ustedes les funcione mejor. Yo les voy a contar 2 de neurociencia, que no necesariamente son las que funcionan mejor, pero son las que yo trabajo y conozco bien. Lo primero que les quiero decir es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es negar que te está pasando algo. No pasa nada, no me siento mal, estoy bien, va a salir todo bien. No te mientas. Estás hecho bolsa, estás mal, estás triste. No te mientas, porque cuando uno se miente, ¿se acuerdan la herramienta 4 que era inhibir? Está tratando de inhibir un montón de emociones y cuando uno inhibe las emociones se queda con 0 de energía para tomar decisiones eficientes. Entonces lo peor que uno puede hacer es mentirse a uno mismo, decir, no, está bien, bueno, estoy un poco estresado, pero no va a pasar nada. Sí va a pasar, ¿estás estresado? Tenés que trabajar eso. Y le voy a dar el ejemplo más fácil de entender para ustedes. No sé si alguno escuchó, bueno, River Plate es como el Barcelona o el Madrid, River Boca en Argentina. River estuvo, los que saben de fútbol, estuvo en la segunda categoría y en el último partido me llamó el director técnico y estuve trabajando con todo el plantel durante 5 días encerrados en un hotel, porque si no ganaban el sábado se quedaban en la categoría B, que para ellos era la muerte, para mí también porque soy hincha de River, pero bueno, era un partido de fútbol. Entonces, una de las cosas que hacían los jugadores, que la mayoría tiene 20 años, o sea, son nenes, es, no pasa nada, no pasa nada. Había gente afuera del hotel tirándole piedras, los de River, los de Boca, el gobierno hablando de ellos, todos en el mundo, los argentinos en el mundo por las redes sociales hablando de lo malo que era. O sea, pasaba y mucho. Estaban asustados, estaban estresados, estaban con bronca, desilusionados, nenes de 20, 21, 22 años, la gran mayoría sin educación formal, pero son machos. No pasa nada, no pasa nada. No, sí, pasa. Entonces trabajamos que lo digan, que lo escriban. Muchos tenían vergüenza de decirlo. No me interesa saberlo. No lo comentes, pero escribilo, sácatelo. No te mientas, ¿se entiende? Primer paso. Y después hicimos estos 2 ejercicios, las 2 técnicas les voy a mostrar. La primera se llama labeling, o etiquetado en español. ¿Qué es? Es reconocer exactamente con tu conciencia o tu razón lo que te está pasando. Mucha gente tiende a decir, estoy estresado. Y no es estrés, es enojo. O tío, estoy triste. Y no es tristeza, es desilusión. O tengo bronca. Y no es bronca, es disgusto. ¿Se entiende? Lo que se ve por resonancia magnética, que cuando uno dice la palabra exacta de lo que le está pasando, puede reconocerla con el córtex, con la razón. La amígdala, que es el pedazo del cerebro que se ilumina ante las emociones negativas, se apaga un poco. Es decir, el hecho de reconocer con tu conciencia lo que te pasa, hace que te pase menos. ¿Se entendió? No hace que desaparezca, ni que te solucione los problemas, pero que estás más tranquilo. Entonces, les damos una lista de emociones negativas. ¿Y cuál es la idea? Ir una por una y tratar de decir, bueno, del 1 al 10,
¿Cuán molesto estás? Molesto, no, 2. ¿Cuán furioso estás? Del 1 al 10, 3. ¿Irritado? No, 1. ¿Enojado? Enojado estoy 5, etc. Si uno hace eso con resonancia magnética, lo que se va viendo es la amígdala si va cambiando o no. Hasta que dice, ¿sabes qué? Estoy nervioso. Nervioso estoy 8. Y ahí baja. ¿Se acuerdan? Esto es el 2%. Te está sacando la emoción, te está sacando la electricidad. Baja. Eso que baja, sube en otro lado. ¿Dónde? Acá. Entonces ahí puedes pensar mejor. Etiqueta tu emoción. Peligro, sobre todo mujeres, peligro. No empezar a hablar. Sí, estoy nervioso porque mi hermana... Cuando uno se empieza a hacer un monólogo interno en la cabeza, la amígdala se pone así. Esto es labeling. ¡Pum! Anda nervioso. Y si sale al partido de fútbol, o al evento, o a la exposición con su jefe, o a la reunión, dice, estoy nervioso. Es normal. Y entra. Y entra menos nervioso. La otra, que es muy interesante, que esta la hicimos también, es lo que se llama anticipation. Imaginen que el jueves, en rojo, tienen una presentación muy importante frente a las autoridades de la empresa. Muy importante. Entonces les trae ciertas sensaciones raras. Uy, estoy nervioso. Entonces, se paran el lunes, lo voy a hacer solamente con 2 de todas estos. El lunes, ¿no? La presentación es el jueves. El lunes dicen, ¿cuán ansioso estoy hoy del jueves? Del 1 al 10. Faltan 3 días, estoy 4. Y acá viene la parte interesante. Y mañana martes, ¿cuán ansioso voy a estar? No sé, ¿cuánto crees que vas a estar? Es el último slide, ¿eh? Y mañana voy a estar un poco más ansioso, ya se acerca 6. Y el miércoles, ¿cuánto pensás que vas a estar? Y el miércoles, 8, es el día anterior a la reunión. Y el jueves, ¿cuánto pensás que vas a estar ansioso en el momento antes de entrar a la reunión? Wow, tío, el jueves estoy 9, mucha ansiedad. ¿Bien? Lo mismo, vamos a hacerlo con enojado. 3 de enojado, 4 de 6. Ahora, me fui a dormir, el martes me levanto, en rojo, y miro mi Excel o mi tabla y digo, ¿y hoy martes cómo me siento de ansioso? Y hoy martes estoy un poco menos de lo que pensaba, más tranquilo. Me voy a dormir, me levanto el miércoles y bueno, esto es mañana. ¿Cómo estoy de ansioso? Menos, tranquilo. Llega el día de la charla, del evento, y pensé que iba a estar 9, y estoy menos. El solo hecho, anticiparse a una emoción negativa que va a ocurrir, baja esa emoción negativa. ¿Se entendió? Acá hice lo mismo. Si lo hago con todo, hago plum, y ahí que miro. Ahí miro la más importante, que es 6, es el número más grande. Y de vuelta, ¿cómo entro a la reunión? Eso es normal, es una reunión importante. Entro. No, estoy ansioso, me va a ir mal, eso es peor. ¿Se acuerdan? Esto hicimos con los jugadores de River desde un martes hasta un sábado. Y el sábado, antes de entrar a la cancha, en lo que nosotros llamamos, no sé si ustedes tienen, el túnel, que están todos los jugadores antes de salir, con sus papelitos, imagínense a los jugadores, poniendo los números, y todos, yo me quedé con todos los papeles, no se los voy a mostrar a nunca a nadie, porque es confidencial, todos tenían mucho más bajo su miedo, su ansiedad, sus nervios, frente al partido, según los que saben, más importante de la historia del club, que si no ganaba se quedaba en la segunda promoción. Y cuando ganaron y salieron campeones aparte y me vinieron a saludar, obviamente, 2 o 3 me dijeron cosas que me las llevo conmigo, pero me dijeron, fue el partido más difícil de mi carrera y el que menos nervioso estuve. Creer o reventar. Obviamente estas cosas hay que hacerlas con intención y hay que creerlas. No digo, bueno, voy a hacer esto porque el pelado me dijo. No, tenés que decir, bueno, a ver, de verdad, ¿cómo me siento? ¿Cómo creo que me voy a sentir? Bien, lo mismo lo pueden hacer con las positivas. Es la última slide. Con las positivas, también es bueno saber qué es lo que me pasa positivamente, ¿no? Y acá hice algo parecido. Y ahora sí, digo, entro, estoy ansioso, ¿se acuerdan? Estoy ansioso, pero también estoy muy motivado. Estoy motivado, es esta. Entonces entro diciendo, estoy ansioso, pero motivado. Y ese motivado lo puedo repetir, porque obviamente es positivo, no me va a afectar. Entonces, motivado, y cada tanto estoy motivado de estas... Bien, bueno, espero que les haya servido esas 2 técnicas muy sencillas. En el libro, que bueno, está obviamente en venta acá en España, están estas 2 técnicas mejor explicadas, hay 2 técnicas más. No es un libro sobre técnicas emocionales de la neurociencia, es un libro fundamentalmente para desarrollar la creatividad.
para estas cosas que les iba mostrando del córtex, del límbico. No mencioné por la lección de esta charla, pero hay un pedazo del cerebro que está justo acá, justo debajo del oído derecho, ¿no? Hay artículos científicos muy lindos que cuando uno tiene una idea, se le ilumina acá. Y cuando tiene 2, se le ilumina más. Y cuando tiene 4 y cuando tiene 6, se empieza a iluminar más. De ahí vienen las ideas, aparentemente, según la ciencia. ¿Cómo se hace para que este área tenga más conexiones neuronales? Ahí eso está en el libro. Y el libro cuenta, aparte, 30 técnicas distintas para motivar y desarrollar ese área. Técnicas que vienen de artículos científicos y que tengo la suerte y la felicidad de usarlas en mi trabajo como consultor en toda América Latina y de ver resultados en la gente. Obviamente no en todos, porque ese es un trabajo individual. Yo les puedo dar la técnica, pero yo no sé quién lo está haciendo, porque el trabajo es acá adentro. En general, entre un 10 y un 15% de los empleados que trabajan con nosotros en el equipo, se sienten más creativos, son más creativos y son más productivos. Producen más, trabajan más horas, se sienten más motivados. Bien, hola. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Fue así un bombardeo de información? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo porque Vale. nosotros, respecto a lo de las interrupciones, yo en mi trabajo recibo mails constantemente, pero además tengo que estar programando, pensando y resolviendo problemas. Entonces, la verdad es que nos dicen que somos poco productivos, pero claro, es que y nos echan la culpa a nosotros. Pero es que no se dan cuenta que tenemos muchas... ¿Echar las culpas? Exactamente. El peor pensamiento negativo. De hecho, ¿Eres tú? Exactamente, nos reunieron diciendo que éramos poco eficientes. Y es que tenemos un montón de distracciones, no nos dejan centrarnos, recibimos... Tampoco hay que culparlos a ellos. No, claro. Es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad de todos. Y a veces hay mucha gente que no lo sabe. Exactamente, pero darse cuenta también de eso, de que muchas veces hay que desconectar un poco para centrarse y focalizarse. Focalizarse en el mundo de las distracciones. Todo el mundo lo sabe, intuitivamente todo el mundo lo sabe. ¿Cuándo tiene más ideas? ¿Frente al ordenador, en el trabajo o cuando vienen en el metro o en el bus a trabajar? Que aparecen las ideas, aparecen. El problema es que se nos olvidan, eso es un gran problema. Estas libretitas, que es una excelentísima idea, es para eso, para llevarla todo el tiempo. Y se ocurre una idea, truc. Yo estuve un mes en Corea y estuve viviendo en LG y en Samsung, todos los empleados con libretas. Y los bonos de, ¿cómo se llama?, de dinero, los premios, no son por las ideas que uno tiene y que dice y éxitos comerciales, son por las ideas que uno escribió fuera del horario laboral. En Argentina, como somos de chantas, no sé si entiende esa palabra, la gente llenaría cuadernos para tener el bono, pero en Corea la gente respetada realmente lo que escribía era porque era real, ¿no? Hay que tener una cierta cultura para poder hacer ese tipo de cosas. No se está pasando por Argentina esto, ¿no? Bueno. Buenas. Hola. ¿Qué opinas de la cultura empresarial de algunas consultoras que están más de 14 horas trabajando? Tengo miedo porque esto está en streaming, pero una de las top 5 consultoras del mundo, no voy a decir el nombre, pero está en España y sé dónde está, nos quieren contratar a nosotros porque ven que su gente está destruida. Está destruida. Cobran poco, ganan poco, no sé en España, pero en Argentina ganan poco, trabajan unas 14 horas, son eficientes hasta un momento, pero a los 4 o 5 años esas personas se quieren ir algunas se quieren suicidar, entran en las drogas o empiezan a cometer muchos errores. Tiene que ver con una cultura no de esas empresas, sino de cultura de unas tradiciones muy conservadoras que han funcionado muy bien en los años 70, en los años 80, y que el mundo ya cambió y ahora hay otras cosas. Y todo depende de los tomadores de decisiones. Hay gente que toma decisiones que no quiere cambiar, pero que permite que los demás cambien. A otros que no quieren saber nada con el cambio y creo que en algún momento se van a golpear contra la pared. Pero bueno, yo dirigía una carrera de negocios, una administración de empresas, y el 25% de mis alumnos iba a trabajar a esas 4 o 5 grandes consultoras. Y nada, los veo mal, estresados. Algunos son exitosos, pero no son felices. Y algunos dicen, bueno, me lleno de pasta 2 o 3 años y después voy a trabajar o hago mi emprendimiento o alguna cosa más tranquila. Que no está mal, cada uno puede hacer lo que quiere. No es que hay que hacerlo como nosotros decimos, cada uno puede elegir. Creo que es un poco violento para gente tan joven, con tanta información, con tantas ganas de progresar y todo, entrar en empresas así. Ellos dicen, son las reglas de juego.
yo creo que estas grandes consultoras, algunas ya están cambiando esa regla de juego porque los jóvenes exitosos y talentosos no quieren trabajar ahí. ¿Qué más? Sí, tenés una pregunta seguro. ¿Viste que tenía? Sí, cómo no. Y son, pues, a base de mi inexperiencia, porque yo en realidad soy técnico, soy ingeniero, pero luego a la hora de crear un proyecto nuevo y de intentar hacer técnicas de inteligencia emocional con equipos, de lo poco que he aprendido en alguna escuela de negocios aquí en Madrid, pues sí que he intentado, y son técnicas que luego yo he trabajado más de 8 años en grandes consultoras y en banca, y nunca se utilizan ese tipo de técnicas, ¿no? Expresar las emociones, ¿no? Expresar las emociones, no cualquier emoción, sino también con un objetivo, ¿no? Y como líder, definir unos objetivos que puedes sacar de un equipo, incluso que sea el mismo equipo el que confirme lo que se desea, ¿no? Como por ejemplo, valores en común, que al final cuando uno lo expresa, o qué es lo que espera cada uno de los demás y de sí mismo, y que te lo digan, ¿no? Y que lo escriban, ¿no? Y ese tipo de cosas son muy útiles. Yo lo he practicado poquísimo porque soy un crío todavía, ¿no? Pero me encanta, ¿no? Porque he visto los resultados magníficos que tienen. Y los resultados se dan más rápido. Una de las cosas que dices tú, que estoy muy de acuerdo, y cuando yo estoy en estuve un mes en Seattle, entonces estuve en Microsoft, en Boeing, en Amazon, en Starbucks, veo que Japón, Corea, estuve en Sony, en Tokio, culturas muy diferentes, como la gente de California, de Seattle, de Estados Unidos, y los japoneses y los coreanos hacen lo mismo. Y vos decís, no, para los japoneses no hablan de las emociones. En estos equipos particulares que trabajan en innovación, saben que no están llorando todo el día. No estoy hablando que emociones no significa contar que te peleaste con tu mamá. Emociones, como dices tú, qué expectativas tengo, cómo me quiero sentir en este trabajo, cuáles son las perspectivas, cómo me veo en este equipo. Los proyectos, en mi forma de mirar las cosas, tienen que empezar siempre así. ¿Cuáles son las expectativas? Nuestras. Yo soy el jefe, nuestras, no mías, ¿no? Y cada tanto ir viendo si esas expectativas van cambiando, porque si no la gente se frustra después. Pero yo no sabía que nosotros teníamos que vender tanto. ¿Cómo? Pero si yo fui claro. No sé si fuiste claro. Bueno, sí, yo dije que el 20%, sí, pero mi expectativa era el 20% en una, y empiezan los conflictos. Entonces, cuando uno está todo el tiempo, conoce las expectativas de la gente en los proyectos, sobre todo aquellos que son muy importantes, ¿no? Que requieren de mucho esfuerzo, uno va midiendo, yo llamo midiendo la temperatura del equipo, lo va acompañando. Y una de las cosas más terribles es mentirles y decirles, no va a doler. Y va a doler, es difícil. Trabajar fuerte, ser exitoso, eficiente, con competencia en un mundo así tan hostil, no es fácil. Va a doler, pero cuando uno sabe que va a doler, duele menos. Sin embargo, un jefe dice, no, vamos a ir para adelante, no pasa nada y no duele. Y uno llega a su casa y dice, pero me duele todo, ¿cómo no duele? En cambio, cuando uno lo reconoce al principio, ya duele menos. Sí, yo creo que lo que es el reconocimiento de las propias emociones de todo el mundo, porque muchas veces una empresa es todo totalmente vertical, ¿no? Y eso es un error gravísimo, ¿no? O sea, tiene que ser lo más horizontal posible. Y eso es tu mirada, y yo comparto mucho contigo, pero bueno, hay empresas verticales que le va muy bien también. Hay que ver si la gente es feliz y si a los jefes les importa que la gente sea feliz. Hay como dos grandes escuelas en el mundo de los negocios en cuanto a que la felicidad no influye en el trabajo y otras que dicen que la felicidad influye mucho. Yo tengo mucha gente, y es muy respetado, que me dicen, yo no quiero ser feliz en el trabajo. Yo quiero ir a trabajar para ganar mi dinero y yo soy feliz después. Muy respetado. ¿Por qué no? Y otra gente me dice, no, yo quiero disfrutar de acá. Yo quiero estar bien, quiero aportar, quiero pasarlo bien las 24 horas, no solamente afuera. Para esa gente es la que yo trabajo. Estos no les importa. Y está bien. No hay malos y buenos, hay distintos y hay que respetarlos. Entonces, cuando nosotros armamos los equipos de innovación, los equipos de cambio, si tengo muchos de estos, y es muy difícil, porque no les importa. Tengo que tener más de estos. Y al tener más de estos en el equipo, ¿qué pasa? Estos dicen, bueno, yo puedo disfrutar también. Y se empiezan a pasar, se empiezan a contagiar. Y es muy interesante. Gracias. No, a ti. ¿Quién más quiere? Ahí el trío de atrás, que estaba muy serio, muy serio. La señora Antiojo estaba muy seria. Muy bien. Les puedo regalar esta presentación, ¿eh? Después si se la piden a no sé quién, pero... Sí. ¿Das alguna herramienta para pasar al lado derecho del cerebro? Sí, las 30 del libro son para eso. Es más, te regalo el libro. ¿Qué opinas? ¿Lo quieres? Me encanta.
se lo regalo y se lo dedico. Sí, las 30 herramientas son exactamente eso, para activar, desarrollar, gritarle al lado derecho del cerebro. Lo que va a pasar es que al principio te vas a sentir rara, porque es muy absurdo, porque no es lógico, justamente porque se trata de eso. Pero tienes que confiar y dejarte llevar y llegar hasta el final de la técnica. No empieces a decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Para crear. Bueno, sí. Pero hay gente que es muy racional, que le incomoda. O sea, acá no está la solución de tu vida. Esto no es una fórmula mágica. Estas son herramientas que activan este área. ¿Cómo? Si las usás disciplinadamente y seguido. Si haces una por mes, es como hacer dieta un día por mes. No es dieta. O ir al gimnasio un día por mes. No sirve. Esto requiere disciplina, como toda habilidad que una persona aprende. Cuando uno aprende a jugar al tenis, aprende porque va durante un año a pegarle a la pelotita. Esto es lo mismo. Es, en vez de pegarle a la pelotita, es pegarle acá adentro a la pelotita. Pero esto es para ti. Mil gracias, me acordaré de ti. ¿Qué más? Dale, sí. No, a ver, no tengo ni idea, pero Mejor. ¿no crees que puede haber personas que por sus genes o no sé por qué, pero nacen de una manera, o sea, con un cerebro más racional que otras? Yo lo veo, tengo amigas que se mueven por impulsos o otras que realmente analizan todo. Sí, ¿no? Claro, eso hace que seamos todos distintos. No es por los genes solamente. En general, cuando la ciencia no conoce la respuesta, te va a responder como te voy a contestar yo ahora. 50% genética y 50% no. No sabemos cuánto hay de cuánto. Cada vez los científicos más racionalistas, genetistas, yo soy biólogo genético, los que llaman los talibanes de la ciencia, los que solo hay una mirada, esos mismos reconocen que hay menos genética de lo que se cree. Que es mucho más la experiencia, lo que uno hace con lo que le... No lo que uno le pasa, sino lo que uno hace con lo que le pasa. Y hace unos años se ha descubierto lo que se llama la epigenética. La epigenética es, tú tienes genes que van a determinar muchas cosas de tus comportamientos, pero esos genes se encienden o se apagan según el ambiente. Entonces tú tienes unos genes increíbles para ser un gran artista, y si vives en la casa de banqueros, quizás no seas ningún gran artista y vayas hacia otro lugar. Entonces, de nuevo, los genes obviamente son súper interesantes y determinan muchas de nuestras cosas, pero nunca digas, no puedo porque es genético, porque mis padres son así. Si hay algo que está en boga hoy en la ciencia es la plasticidad del cerebro para que tú seas el que quieres ser. El tema es que muchos no sabemos qué queremos ser. Y eso no cabe otra que investigar y explorar. Quedándote así en tu casa no te vas a dar cuenta. Tienes que salir y hacer cosas para darte cuenta que quieres. La ciencia dijo por muchos años, y la gente de nuestra edad nos educaron, estas son tus fortalezas y estas son tus debilidades. Cuidado aquí, cuidado. Y estas utilízalas. Y hoy la neurociencia dice, estas son tus fortalezas y estas son tus debilidades. ¿Y? ¿Quieres fortalecer tus debilidades? Puedes. ¿Quieres fortalecer tus fortalezas? Puedes. Requiere esfuerzo, trabajo, disciplina. Nada es gratis, ¿no? Gracias. Yes. Dale, perfecto. Anímense, que somos poquitos. Y Nacho todavía tiene 5 minutos más de... Está cansado. O sea, antes cuando hablábamos de gestionar equipos y de poder emocionalmente tener como ese control o ayudar al equipo, tú nos hablabas del dolor, de que lo mejor es el dolor, ¿no? Pero hay muchas veces que eso es subjetivo para cada uno. Siempre es subjetivo. Claro, para lo que para mí es dolor o no es dolor, claro. Para el otro puede ser dolor. Perfecto. ¿Existe alguna forma que como jefe de equipo o persona que tiene que ayudar a su equipo a gestionar eso, pueda saber que la media, esto es dolor, esto no es dolor, esto es... Porque realmente... Tienes que confiar en tu gente. Si él te dice, esta situación a mí me causa mucho estrés y me duele, y vos dices, puede ser, si a mí no me duele nada, y tiene que confiar. Y tiene que confiar en la curva. ¿Te acuerdas de la curva? Esto a mí no me estresa, pero a esta persona la veo muy estresada. Y ahí está, ¿cuánto vale esa persona para ti en el equipo? ¿Tiene potencial o no? ¿Quieres ayudarla a desarrollar? Entonces tienes que aceptar, esto le duele, y en vez de decidir qué hacer con ella, preguntarle a ella o a él, ¿qué harías tú? ¿Cómo hacemos para que te duela menos? Porque yo no siento tu dolor. ¿Qué harías tú? Hazme 5 propuestas.
renunciar, irme del proyecto, estar en otra actividad del proyecto, trabajar menos horas. Obviamente las propuestas tienen que ir para que el proyecto funcione, no para que el funcionario... Pero muchas veces los jefes tenemos tendencia a pensar por ellos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejarlos que ellos piensen. Porque no hay mejor aprendizaje para un cerebro que darse cuenta solo de las cosas. Y es muy difícil ponerse en el cerebro del otro. Pero la tendencia es que nosotros sabemos, somos exitosos, podemos, pero las otras personas son muy distintas y quizás nos estamos equivocando y mucho con los demás. Y hasta podemos dañarlas a las personas por eso. Okay. El señor de la transmisión, sí, lo escucho. Vamos. Está trabajando, dice. Puso play y dice, estoy trabajando. No, rec. Bueno, yo me quedo un ratito más. Si quieren, abrimos. Y muchas gracias por la atención, que fue muy fuerte. Gracias a todos ustedes. Ven a buscar tu libro.